En esta oportunidad vamos a abordar el tema de los flip-flops. El flip-flop, que también se le conoce como biestable o como multivibrador, es un dispositivo que, como vemos en el lado derecho, tiene tres entradas y tiene dos salidas. Aquí vemos particularmente el ejemplo de un flip-flop que se conoce como JK, por eso dos de sus entradas se llaman de esa manera. Hay una tercera entrada que es la señal de reloj. Y tenemos dos salidas que se denominan como Q y Q negada. ¿Qué características tiene el flip-flop? Bueno, como se menciona acá, tiene un par de salidas, pero entre paréntesis dice una es complemento de la otra. Esto quiere decir que si Q vale 1, entonces Q negada vale 0. Y viceversa, si Q vale 0, Q negada valdrá 1. De hecho, esto se observa porque hay un inversor en la salida de Q negada. Otro punto que tenemos que considerar del flip-flop es que tiene dos posibles estados de salida. Cuando uno escuche el concepto de estado de flip-flop, se referirá a los valores que tenga la salida Q y Q negada. Esto quiere decir que, por ejemplo, si Q es igual a 1, Q negada es igual a 0, esto representará un estado. Si Q vale 0, Q negada vale 1, esto representará otro estado. Por eso dice acá que tiene dos posibles estados de salida. Usualmente se le llama set y reset. Otro aspecto que tienen los flip-flops es que cuando uno modifica la entrada o las dos entradas, particularmente JK o S y R en otro flip-flop, pues entonces los valores de la salida van a cambiar y cambian los valores de la salida que representa cambiar. También hay que mencionar que el flip-flop es un dispositivo síncrono porque trabaja o hace sus cambios en relación a la señal que está en medio, que se conoce como la señal de es decir, los movimientos de la salida se van a dar cuando la señal del reloj se lo indica. Analizaremos el flip-flop que se conoce como disparador por flanco. Acá en la parte de abajo tenemos un pulso de una señal cuadrada y vemos cuando la señal cambia de abajo hacia arriba. Se conoce como flanco de subida de manera complementaria y el nivel bajo se conoce como flanco de bajada. Entonces los flip-flop van a ser disparados ya sea en el plano de subida o en el flanco de bajada. Acá tenemos los flip-flops de los más comunes, el SR y el JK. Nos damos cuenta que ambos tienen sus respectivas entradas con sus nombres y ahí en la salida tienen a Q y a Q negada. Y en un momento veremos que los diferencia. Comenzamos con el flip-flop SR disparado por flanco. Como mencionábamos, o se dispara en el flanco de subida o en el flanco de bajada. Acá tenemos las dos imágenes de los flip-flops, en donde podemos observar que la única diferencia que existe es que en el flip-flop del lado derecho aparece un inversor después de la entrada del reloj. Y bueno, eso nos indica que el flip-flop se va a disparar en el flanco de bajada. Del lado izquierdo está la imagen y el hecho de que no aparezca el inversor en la entrada del reloj nos da a entender que este se dispara en el flanco de subida. Aquí tenemos al flip-flop SR, tenemos la tabla de verdad, tenemos S y R con sus cuatro combinaciones, 0, 0, y todas las combinaciones que tiene. Tenemos los flancos de subida y los cuatro posibles estados. En el primer estado viene el estado que es un estado igual. Cuando las entradas S y R se tiene 0 en S y en R, 0. Que esto es que cambiamos estos valores porque S y R pudieron tener valores diferentes a esto.
lo que dice que el estado, que recordemos que son los valores que tienen como ente en Q negada, no van a cambiar. Q va a tener el mismo estado y Q negada va a tener el mismo estado. Por ejemplo, imaginemos que Q tenía el valor de 1 y Q negada el valor de 0. Pero en ese intervalo de tiempo en el flanco de subida de la señal pusimos el C con 0 y R con 0. Entonces es un flanco de subida. Como este estado nos dice que va a permanecer igual, entonces quiere decir que después de ese flanco de subida, Q va a seguir valiendo 0, 1, perdón, y Q negada 0. En el caso momentáneo, si en el flanco de subida Q negada vale 1 y Q vale 0, y independientemente de lo que valga SR, los pusimos los dos a ceros antes de que sea el flanco de subida. Cuando se dé esto, entonces el estado se va a permanecer igual. Q negada va a valer 1 y Q va a valer 0. Por eso dice acá que en la columna de reloj que ese estado es indiferente, que no importa si es el blanco de subida o de bajada en la señal de reloj, el estado no va a cambiar. ¿Qué pasa cuando S vale 0? El flanco de subida entonces provoca el estado de receta. Q va a valer 0 y Q negada va a valer 1. El estado de set, que es cuando S vale 1 y R vale 0, los flancos de subida se va a ocasionar y por lo tanto Q va a valer 1 y Q negada va a valer 0. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos cuando subimos las dos entradas a nivel alto, la de S y la de R y el flanco de subida? Se dice que son un estado no válido, por eso los signos de interrogación, porque lo que se va a generar es que tanto Q como Q negada haya niveles altos, lo cual el síntoma interpone en el flip-flop. Vamos a ver el ejemplo en la asignación. Acá tenemos el flip-flop SR, tenemos la entrada S, tenemos la entrada R, tenemos la salida Q y la salida Q negra. Vamos a correr la simulación y vamos a ver que teniendo en S el valor de 1, entonces en Q vamos a tener el estado alto y en Q negra vamos a tener el estado bajo. Corremos la simulación y vemos cómo se provoca el estado de set. Si nosotros ahora ponemos el estado alto en R y el estado bajo en S, entonces lo que vamos a tener es el estado de reset. Q negada va a encender y Q va a apagarse. Vamos a ver. Ahí tenemos el cambio. Vamos al tercer caso. Ahora le vamos a poner a ambos 0. Recordemos que ese estado es de no cambio. Entonces una vez que le damos play a la simulación se debe de mantener en este estado de Q negada encendido y Q apagado. Y vemos como el hecho de tener 0, 0 mantiene el flip-flop SR en ese estado. Finalmente, pondremos los dos en alto. Recordemos que esto provoca que tanto Q como Q negada estén encendidos por el estado no válido. Y vemos cómo tanto Q que Q negada en ese estado no válido van a encender. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá en la parte superior la salida del reloj. 1, 2, 3, 4. 4 impulsos. Y nos vamos a fijar únicamente en los flancos de subida. Recordemos que la señal S y R pueden estar cambiando durante todo ese tiempo, pero nosotros nos vamos a concentrar en los flancos de subida. Por ejemplo, la entrada de S tiene entrada en 0 y R también. Con este caso vale 0 a la salida y con negada vale cuando la señal
empieza a avanzar y se da el flanco de subida, tenemos que observar los valores que tienen S y R. Es en ese instante, vemos que S vale cero, que R vale cero, y si recordamos, S cero y R cero no provoca ningún cambio en las salidas. Por eso, Q, vean como en ese instante, que después se mantiene en cero. Para el caso de Q negada, que estaba en 1, las activaciones de 0, 0 las entradas también va a permitir que siga manteniendo ese valor porque la tabla de verdad así lo establece. 0, 0 no provoca cambio en el estado. Y recordemos que el estado es la combinación de los valores de Q y de Q negada. Como podemos observar en este trayecto de tiempo, R cambia, pero el flip-flop no va a cambiar su estado cuando sean cambios en las entradas, si es que no se ha todavía presentado un flanco de subida. Por eso vemos como, aunque R haya tenido nivel de 1, las entradas, las salidas Q siguen igual. Entonces vemos que en el segundo pulso S vale 0 y R vale 1. Es la segunda fila que tenemos en la tabla de verdad, S 0 y R 1. Y hasta el blanco de subida. Entonces se va a provocar, o se va a ocasionar el estado de reset. Y por lo que Q va a valer 0 y Q negada va a valer. Pero es la coincidencia que Q vale 0 y Q negada vale 1. Por tanto, se va a mantener el mismo valor. Q va a seguir valiendo 0 y Q negada va a seguir valiendo 1 hasta el siguiente flanco de subida. Luego vemos cómo en este trayecto S y R cambiaron, pero nuevamente nos debemos de fijar en los flancos de subida de la señal de reloj. Ahora veamos que S vale 1 en ese tercer flanco de subida y R vale 0. Si vemos en la tabla de verdad S1, R0 en el flanco de subida van a provocar el estado de set y se da cuenta que Q vale 1 y Q negada vale 0. Por eso vean que hasta ese tercer flanco de subida Q pasa de bajo a alto porque en estado de set Q vale 1 y Q negada de 1 pasa a 0. Nuevamente vemos que en ese trayecto de tiempo tanto R como S cambiaron de valor, pero nos debemos de fijar en el flanco de subida, el cuarto impulso. En ese instante, ahora sí hay que llevar S vale 0, R vale 1 y ya sabemos que eso nos va a provocar el estado de reset. El estado de reset Q debe de valer 0, por eso ven que venían y por eso 0. Q llegado en el estado de reset vale 1. Como venía en 0 pasa a 1. Ahora vamos a ver el flip-flop más común, el JK, disparado por Franco. La tabla de verdad del flip-flop JK, a diferencia del SR, la única diferencia que muestra es en el estado 1-1. Vemos como 0-0 no es una permanencia de estado 0-1 reset, 1-0 1-0 set, pero veamos como el 1-1, que era un estado prohibido, ahora va a provocar un estado de basculación. Es como si tuviéramos un semáforo que está en rojo y verde. Se apaga el rojo y prende el verde. Se apaga el verde y prende el rojo. Y de manera continua. Ese es el estado de basculación que representa el JK. Bueno, aquí que tenemos un ejemplo de diagrama de tiempos. Nuevamente donde ahora analizamos el flip-flop JK.
donde el objetivo es que veamos el estado de basculación. Tenemos la señal del reloj de la parte de arriba de color rojo. Tenemos igual cuatro subidas. Tenemos la señal JK, tenemos la salida Q y Q negada. Bueno, ¿qué pasa en el primer flanco de subida? Nos podemos dar cuenta que en ese instante de tiempo J vale 1, K vale 0 y por lo tanto sabemos que se provoca el estado de set. Q venía en 0, como en ese instante se provoca ese estado, entonces pasa a 1. Vean cómo Q negada venía en 0, pero por lo tanto se sigue en ese valor. Hay cambios en la ciencia, digo, no hay, no nos interesa, nos vamos a fijar cuando sea el segundo flanco de subida que está acá. Y vean cómo exactamente en ese flanco de subida J pasa a 0 y K pasa a 1. En esa condición de 0 de J y de 1 de K, vamos a cocinar el estado de reset. Y recordemos el estado de reset de J C a 1. Nos provocó que en Q hay un 0 y Q negada hay 1. Por lo tanto, vean cómo Q, que venía en 1 porque estaba en el estado de set, ahora pasa a 0. Y finalmente Q negada, que venía de 0, por estar ahora en el estado de reset, va a pasar al nivel alto. Perfecto. Seguimos en ese instante de tiempo y vean ahora qué es lo que va a pasar. Nos vamos al tercer flanco de subida. En el tercer flanco de subida, vean cómo J, que venía en 0, pasa a 1 y K se mantiene en 1. Si vamos a la tabla de verdad, J y K, nos damos cuenta que cuando el flanco de subida en la señal de reloj se alcanza, entonces vamos a provocar la basculación, es decir, el intercambio de valores. Por tanto, como J vale 1, K vale 1, entonces Q, que venía en 0, va a bascular, entonces va a cambiar de valor, va a pasar a 1 y Q negada, que venía en 1, va a pasar a 0. Cambiaron de valor tanto Q como Q negada. ¿Hasta cuándo van a volver a cambiar de valor? Recordemos que mientras J y K permanezcan en el estado alto, el flip-flop va a bascular. Y eso lo podemos ver en el cuarto impulso. En flanco de subida vemos que J y K siguen manteniendo el valor de 1 y Q, que venía en 1, va a tener que bascular y va para 0. Y Q negada, que venía en 0, va a pasar a 1. Este proceso se va a repetir en cada flanco de subida de la señal de reloj, siempre y cuando recordemos J y K permanezcan en el estado alto. Para terminar, vamos a ver el funcionamiento del flip-flop JK. Tenemos la entrada de J, tenemos la entrada K, tenemos la salida de Q y tenemos la salida de Q negado. Debe ser complementario. Ponemos el generador de funciones que está ingresando la señal de reloj a terminal correspondiente. Entonces, si tenemos en J el valor de 1 y en K el valor de 0, tenemos que provocar el estado set. Entonces Q enciende y Q negada se apaga. Paramos la simulación y ahora invertimos. Tenemos a J en 0 y en K en 1. Damos play y debe de encender Q negada. Y Q debe estar en 0 porque ese es el estado de reset. Continuamos. ¿Qué pasa si ahora ponemos en K en 0? En J en 0. Recordemos que el estado de no cambio. Damos play, se debe de mantener Q negada en 1 y Q en 0. Ahí está. Y finalmente vamos a provocar ese estado de basculación, que es lo que hace diferente a flip-flop ataca de los 11. Tenemos en J1 en K1 y cuando demos play va a estar basculando, alternando los valores de Q y Q negada.